Recordando un poco lo que era el sistema linfático, recuerden que el sistema linfático está formado por los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos, y que en el interior el líquido se llama linfa. La linfa, a través de la linfa, básicamente, ¿qué es lo que se transporta? Bueno, muy importante el transporte de los lípidos, pero también se transportan electrolitos, proteínas, linfocitos, básicamente. Los ganglios linfáticos, recuerden que están tapizados por linfocitos, y el sistema linfático, vuelvo a decir, la importancia es que acompaña al sistema circulatorio. Entonces, nuevamente, y acá como se los puse como, digamos, como resumen, cuál es la importancia del sistema linfático. Justamente absorbe líquidos desde el intersticio, de manera que vuelvan a la circulación, y también tiene una función de defensa. Bueno, respecto a cómo se da el transporte de sustancias, repasando lo que vieron allá hace mucho en biología, recuerden que nosotros tenemos 3 mecanismos por los cuales las sustancias pueden atravesar las membranas en nuestro organismo. La difusión simple, sin gasto energético, a favor de un gradiente de concentración. La difusión facilitada a través de los transportadores, y el famoso transporte activo, que es en contra de un gradiente de concentración con gasto de energía. Bueno, acá ustedes tienen el ejemplo típico de la difusión pasiva, y el ejemplo difunden pasivamente muchos iones, es decir, que pasan por poros a través de la membrana celular, y también las moléculas de agua, por un fenómeno llamado ósmosis, exclusivamente, es que las moléculas de agua se van moviendo entre ambos compartimentos. Muy bien, acá aparece otro concepto que es importante tenerlo en cuenta, y que ustedes también ya lo vieron en biología. Recuerdan que nosotros decíamos que podíamos clasificar a las soluciones dependiendo de cómo fuera su molaridad, y eso en realidad uno compara la célula con el entorno, y el ejemplo más fácil por entenderlo es el del glóbulo rojo. En realidad siempre hay un equilibrio entre el líquido en el interior de la célula y el líquido en el exterior de la célula, de manera tal que cuando ese equilibrio se altera, ¿qué es lo que ocurre? Aparecen ciertos trastornos a nivel de la célula. Nosotros decíamos que una solución es isotónica cuando la osmolaridad es igual a ambos lados de la membrana. En este caso, cuando nosotros hablábamos del glóbulo rojo, decíamos que el entorno es isotónico, siempre y cuando a ambos lados haya un equilibrio. En cambio, cuando en el exterior de la célula se empieza a perder líquido, por lo tanto entonces el exterior, en este caso el glóbulo rojo, pierde agua, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se hace más concentrado, el agua que difunde libremente siempre va a tender al equilibrio, entonces va a salir del glóbulo rojo, y hablando en términos más generales de la célula, tratando de equilibrar, pero al salir de la célula, ¿qué es lo que va a provocar? Una deshidratación celular, y finalmente la célula va a terminar muriendo. De la misma manera, cuando el entorno a la célula se hace hipotónico, es decir, por algunas circunstancias disminuye la concentración de los solutos y
se hace más diluido el entorno de la célula, ¿qué va a ocurrir? Bueno, la célula adentro va a ser hipertónica, es decir, va a haber mayor concentración de soluto, va a tender al equilibrio, va a empezar a entrar agua a la célula. ¿Qué hace? La célula empieza a crecer de tamaño, se edematiza y si el agua sigue entrando, va a llegar un momento que explote. Por eso entonces lo importante es que siempre el exterior de la célula sea isotónico respecto al interior. Eso es fundamental en los líquidos corporales, que haya una isotonicidad entre el interior de la célula y el líquido que rodea a la célula. Muy bien. Otro concepto que es importante también entenderlo, que es el proceso de la filtración. La filtración también es un proceso en el cual hay pasaje de líquido, pero en realidad acá este pasaje de líquido se hace básicamente por un efecto a favor de un gradiente de presión. Acá no estamos hablando de concentraciones, sino que estamos hablando de presión. Y es básicamente lo que ocurre en los capilares. El líquido va a pasar de los capilares, va a salir de los capilares, más exactamente es el concepto, a favor de un gradiente de presión. Ese proceso se denomina filtración. El filtro, en este caso, justamente sería el endotelio vascular. Bueno, en esta diapositiva ustedes lo que tienen es cómo se dan estos procesos a nivel del extremo arterial y el extremo venoso. Es decir, cómo es que el líquido fluye, porque ustedes recuerden que en síntesis, todo lo que viaja a través de la sangre en algún momento tiene que llegar a la célula, porque justamente es en el interior de la célula donde se van a ocurrir todos los procesos. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que todos los nutrientes o todas las sustancias logren llegar al interior de la célula? Bueno, justamente es por el flujo de líquido y de sustancias a través de estos tres compartimentos. El intravascular, el intersticial, para llegar al intracelular. En el extremo arterial de esa anastomosis entre capilares, arterial y venoso, en el extremo arterial el efecto neto es el de filtración. ¿Qué significa eso? Vuelvo a repetir, la filtración es el pasaje por un efecto de presión desde un compartimento hacia el otro, y en este caso sería desde el interior del capilar arterial hacia el espacio intersticial, y del espacio intersticial pasaría al interior de la célula. Eso en el extremo arterial. En cambio, en el extremo venoso, si ustedes se fijan, el efecto es el opuesto. En el extremo venoso, la resultante va a ser pasaje de líquido y de sustancias desde el interior de la célula al intersticio y desde el intersticio al interior del capilar venoso. ¿Por qué? Porque hay diferencia de presiones entre estos dos extremos. Para que ustedes lo vean mejor, esto es lo que se llama el famoso equilibrio de Starling, cómo es que se da el movimiento de líquidos. En el extremo arterial es el pasaje por un efecto de presión del interior de los capilares al intersticial y del intersticial a la célula. Y en el extremo venoso pasa de la célula al intersticial y del intersticial al interior del vaso venoso. Cuando este equilibrio se rompe, cuando hay acúmulo de líquido que queda en el intersticio, es lo que se denomina el edema.
Y en cambio nosotros hablamos de derrame cuando hay acumulación de ese líquido en lo que nosotros llamamos los espacios potenciales. ¿Recuerdan? Esas membranas que rodean a muchos órganos, cuando básicamente nos referimos a los pulmones y también al corazón o al aparato digestivo. Entonces, ahí cuando hay acúmulo de líquido, ahí ya estamos hablando de una alteración de este equilibrio. Otro concepto importante que me interesa que entiendan es la diferencia entre la presión osmótica y la presión oncótica. Nosotros decimos que la presión osmótica es la presión que se ejerce en el interior de los vasos por la acción de ¿quiénes? De solutos que tienen justamente esta capacidad de ósmosis, es decir, de retener moléculas de agua. En general, el ion en el compartimento intravascular más responsable de la presión osmótica es el sodio. También la glucosa, también la urea, pero el más importante es el sodio. En la presión osmótica va a venir determinada básicamente por el número de moléculas que hay en este compartimento. En cambio, cuando yo hablo de presión oncótica o lo que es sinónimo coloidosmótica, yo en realidad me estoy refiriendo a también va a ser una presión que va a retener líquido, pero que va a ser ejercida por solutos de alto peso molecular. Más exactamente de qué en condiciones normales, las proteínas. Y entre ellas, obviamente, en el espacio intravascular, ¿cuál es la proteína más importante? La albúmina. Esa es la diferencia. En general, cuando nosotros hablamos de la presión osmótica del plasma, estamos hablando de la presión total, en el cual está la presión osmótica más la presión oncótica. Bueno, también respecto del pasaje de líquidos, nosotros habíamos hablado de la difusión simple, facilitada y el transporte activo. También hay que recordar lo que es la pinocitosis y la fagocitosis, términos que ustedes ya han estudiado en otras materias. También permiten pasajes de moléculas. Simplemente cuando nosotros hablamos de fagocitosis nos estamos refiriendo a la ingestión de partículas y en cuanto hablamos a la pinocitosis nos estamos refiriendo al líquido.